que tiene que ver con algo que es un símbolo y que se hace creativamente, ¿cierto? Estuvimos trabajando antes de esta parte de la danza con otros elementos. ¿Se acuerdan cuáles fueron? Los microrelatos. Microrelatos con el dinosaurio después. Con el cuento Jesús lloró. Y, con una construcción de cuentos. Jesús lloró, que hicimos nosotros mismos microrelatos. Después hablamos de Cruce de horizontes. cruce de horizontes y Fusión de horizontes. fusión de horizontes. Y tomamos varios, para hacer ese cruce y esa fusión de horizontes, ¿qué tomamos? Un texto bíblico, ¿recuerdan cuál era? El de Pentecostés, de Hechos 2. El texto de Pentecostés, que habla de las llamas, ¿verdad? De los fuegos. Y después leímos un cuento de Galeano que viene en la canción, ¿verdad? Sí. Este relatito que habla de que somos un montón de fueguitos. Y después escuchamos la canción con la que hoy hicimos simbólica creativa. Hicimos un baile, ¿verdad? ¿Y de qué se trata nuestro baile? Un centro, luego Un círculo intermedio. un círculo intermedio, Un símbolo y un periférico. externo, y luego dijo el hermano, una estrella, un entrelazado, ¿verdad? ¿Quieren que veamos más o menos cómo se ve en puntitos? ¿Sí? Sí. A lo mejor está en menos 0.5 ahorita. Ponlo en 1.0. ¿Me ayuda? Sí. Creo que ya. Un poquito antes del copio. Ese tipo de gris. Muchas gracias, Liz. Ahorita no estamos en. ¿Todavía seguimos con Torre de Babel o seguimos ahora? No, seguimos aquí, sí. Ok, excelente. ¿Alguien pudo encontrar en qué profeta se menciona? ¿Se les olvidó? ¿No salió? Yo busqué la concordancia y dije, mira, no relato dice hospitalidad. No, esto lo encontré. Yo encontré uno en Ezequiel, pero no sé si sea ese. Ajá. ¿Lo puede leer, por favor? He aquí que esta fue la iniquidad de Sodoma, tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad. Tuvieron ella y sus hijos, y ella no fortaleció la mano del afligido ni la del menesteroso. Y fueron altivas e hicieron abominación delante de mí, y cuando las vi, las quité. Sigue bajo la premisa de que Dios bendice y Dios castiga, ¿verdad?
sigue bajo la misma idea ese pasaje, el de Ezequiel. Y es un pasaje para el que también pues, tenemos que medir la distancia que hay entre nosotros y el pasaje. Y cómo esta es una manera de los hebreos de interpretar lo que les pasaba en la vida. No es palabra de Dios literalmente, ¿verdad? No es algo que cae directo del cielo, es la Biblia es el testimonio de diversidad de pueblos, de cómo ellos entendieron que Dios caminó con ellos. Y es lo que tenemos en las manos. Testimonio de cómo otra gente entendió que Dios caminaba con ellos. Y por eso Dios sigue hablando hoy, porque nosotros seguimos interpretando cómo entendimos que Dios caminó con nosotros, cómo interpretamos cosas asombrosas que nos han pasado, dificultades de las que salimos avantes, y cada quien puede interpretar, ¿verdad? Y entonces la Biblia es un testimonio. La experiencia con Dios pasa a través de la voz de otras personas, que son las que tenemos en la Biblia. En el caso de Génesis, de los primeros 5 libros en la Biblia, es el testimonio de un pueblo. Son textos colectivos, no hay un solo autor. El autor es todo el pueblo que llevaba su tradición de generación en generación, desde la Escritura. Entonces, todavía, aparte de esto, nosotros leemos que el profeta Ezequiel entiende que la iniquidad de Sodoma y de Gomorra fue soberbia, leyó el pastor y Sujei, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y ella no fortaleció la mano del afligido ni la del menesteroso. Y fueron altivas e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, las quité. Nosotros también, cuando hablemos de profetas, tenemos que establecer la idea de que los profetas no son adivinos. No es, la profecía en la Biblia no es hablar de adivinación. Te puedo ver que esto te va a pasar. La profecía es, y todos podemos hacer profecía, y la iglesia debe hacer profecía, debe tener voz profética. La profecía sacada de la Biblia significa observar cómo están nuestros tiempos, nuestro entorno, y sacar una conclusión a partir de lo que estamos observando. Si continuamos así, esto nos viene. Esa es la voz profética. Es la misma voz profética que hacía Jesús. Jesús no hacía tampoco adivinaciones en su labor profética. Su voz profética siempre fue: si continuamos así, si el pueblo sigue así, si el pueblo no cambia su manera de hacer las cosas o de vivir, esto es lo que le depara. Por eso todas las profecías que hay en la Biblia tienen 2 partes, 2 elementos importantes: juicio y esperanza. Profecía que se respete tiene su elemento de juicio y su elemento de esperanza. En las profecías encontramos que después de decir: si continuamos así, esto y esto y esto pasará, pero si cambiamos nuestro camino, entonces Dios nos bendecirá con esto y con aquello. La luz del sol brillará sobre nosotros para alumbrar nuestro camino. Serás llamado pacificador, te conocerán como constructor de puentes. Es una interpretación. Si lo hacemos de este modo, así nos va a ir. Si lo hacemos de este otro modo, así nos va a ir. Es un análisis de los tiempos. Un profeta no es una persona que adivina o una persona que tiene el privilegio de que Dios sí le hable a él y a mí no. Eso no es un profeta. Un profeta es la persona que se animaba a decir cómo eran las cosas, y por eso les iba como les iba, porque decían cosas que nadie quería escuchar, sobre todo quienes estaban muy cómodos, ¿verdad? Entonces, esa era la dificultad de la labor profética, y por eso la gente los detestaba, porque decían cosas que nadie quería decir. ¿No habrá en su familia una persona que casi siempre habla con más claridad? Depilado la lengua. Y que sufre por tener que hablar. Pero finalmente, ¿qué es lo que hace la familia? Tú dilo. Ya identificaron quién es, y si no puede identificar quién, probablemente sea usted. Entonces, los profetas por eso vivían exiliados y vivían separados de la gente. Su vida peligraba, igual que la de los profetas de nuestro tiempo. ¿Por qué nos mataron a Homero en el sur del país? Porque defendía la mariposa monarca, por defender mariposas monarcas. Pero por eso lo perdimos.
Y perdimos otro muchacho de 20 y pico de años porque defendía los bosques de Oaxaca, de Chiapas o Oaxaca. Y hemos perdido así muchos ambientalistas y defensores y defensoras de derechos indígenas y de... ¿Verdad? Esa es la situación de los profetas y cómo vivían, porque no era que fueran adivinos, sino, mire, su vida estaba resuelta, la gente quiere que vaya y le lea en el futuro. ¿Quién no quiere saber? Yo quiero saber si van a ser bien. Todos querríamos saber algo por adivinación, ¿verdad? Pero esa no era la labor profética. La labor profética era animarse a decir cómo están las cosas, con claridad. Entonces, en esta labor profética, Ezequiel atina a decir, por esta maldad impregnada en este pueblo, es que le sucede lo que le sucede. Puede que alguien que haga este tipo de maldad le vaya bien al principio, pero lo que le viene, ¿verdad? Y eso es lo que él está tratando de decir. Entonces, bajo la luz de esta profecía, nosotros también tenemos otro punto importante para decir, no estábamos hablando de la vida íntima de las personas, no estábamos hablando de la identidad de la gente, ni que Dios condene por orientación sexual, por ejemplo. Cualquier cosa podríamos hacer. Hubo una época en que los zurdos iban al infierno. ¿Cuántos zurdos hay aquí? Bebés, y ahorita escuchar es la cosa más ridícula del mundo. Pero hubo una época en la que eso era la verdad. Porque con mucha libertad decimos quién es condenado y quién no. Pero en el Nuevo Testamento dice, serán condenados tal y tal. Vamos a ver cuál es la palabra original detrás de esas palabras. Vamos a ver el contexto. A ver si a eso se refería. Parte de nuestra sospecha al interpretar la Biblia no solamente es cuando fue escrita, sino cuando fue traducida. ¿Verdad? Hay una expresión entre los traductores bíblicos, traduttore, traditore. No, traditore, traditore. Que el que traduce traiciona. De un idioma a otro, una palabra no se puede traducir literalmente y entonces se elige la más acertada o la que a mí me parece más acertada. ¿Verdad? Es todo un asunto de interpretación, pero la verdad nos hará libres. Aunque primero nos fastidie la existencia un momento, corto o largo. Pues esa también situación tenemos con el pasaje de hoy. El pasaje que nos asignaron para hoy está en Génesis 22. Y otra vez hacemos sospecha de los subtítulos que nos dan en la Biblia. Aquí en la Biblia que tengo aquí, el subtítulo dice, Dios pone a prueba la fe de Abraham. Es un subtítulo posterior. Y hay que desconfiar, igual que en Dios pone a prueba. Después de algún tiempo, Dios puso a prueba la fe de Abraham. Lo llamó por su nombre y él contestó, aquí estoy. Dios le dijo, toma a Isaac, tu único hijo, el que tanto amas, y vete a la tierra de Moria. Y pues ella ofrece el holocausto sobre el cerro que yo te señalaré. Al día siguiente, muy temprano, Abraham se levantó y ensilló su asno, cortó leña para el holocausto y se fue al lugar que Dios le había dicho, junto con su hijo Isaac y 2 de sus siervos. Al tercer día, Abraham alcanzó a ver el lugar desde lejos. Entonces les dijo a sus siervos, quédense aquí con el asno. El muchacho y yo seguiremos adelante. Adoraremos a Dios y luego regresaremos. Abraham tomó la leña para el holocausto y la puso sobre los hombros de Isaac. Luego tomó el cuchillo y el fuego y se fueron los dos juntos. Poco después Isaac le dijo a Abraham, Padre, ¿qué quieres, hijo? Le contestó Abraham. Mira, dijo Isaac, tenemos la leña y el fuego, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Dios se encargará de que haya un cordero para el holocausto, hijito, respondió su padre. Y siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, Abraham construyó un altar y preparó la leña. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre la leña. Pero en el momento de tomar el cuchillo para sacrificar a su hijo, el ángel del Señor lo llamó desde el cielo. Abraham, Abraham, aquí estoy, contestó él. El ángel le dijo, no le hagas ningún daño al muchacho porque ya sé que tienes temor de Dios, pues no te negaste a darme tu único hijo. Abraham se fijó y vio un carnero que estaba enredado por los cuernos entre las ramas de un arbusto. Entonces fue, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto, en lugar de su hijo. Después Abraham le puso este nombre a aquel lugar, el Señor da lo necesario.
Por eso todavía se dice, en el cerro el Señor da lo necesario. El ángel del Señor llamó a Abraham desde el cielo por segunda vez y le dijo, el Señor ha dicho, puesto que has hecho esto y no me has negado a tu único hijo, juro por mí mismo que te bendeciré mucho. Haré que tu descendencia sea tan numerosa como las estrellas del cielo y como la arena que a la orilla del mar. Además, ellos siempre vencerán a sus enemigos y todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de ellos, porque me has obedecido. Abraham regresó al lugar donde se había quedado sus siervos, después todos se fueron a Berseba, donde Abraham se quedó a vivir. No leímos otro pasaje después del diluvio, cuando Noé y sus 3 hijos y la familia que estaba guardada quedó en tierra firme de nuevo. El asunto es que este relato, cuando estaban en tierra firme, hay un relato que se utiliza para justificar el racismo contra cierto pueblo. No es el pasaje que toca ni estaba en nuestro listado, pero quiero utilizarlo porque hay un relato en el que supuestamente Noé se embriaga y uno de sus hijos ve que está desnudo, feliz, lo que sea, expuesto, y él trata de taparlo. Pero luego hay otro hijo que de todas maneras intenta irse como de espaldas y no mirarlo, y se toman de este relato para entonces Noé, según el relato, ebrio y enojado porque su hijo lo vio desnudo, del que curiosamente descienden, por no ser muy específicos, digamos en nuestro caso los afrodescendientes, ¿no? Era un asunto de piel oscura. Curiosamente él es el que vio la desnudez de su padre, y por esta razón, dice el pasaje, no Dios, dice el pasaje, por esta razón este pueblo es maldito. Y se utiliza el relato para que la gente en su tiempo con este relato se sienta justificada de ser racista con ese pueblo. Noé los maldijo. Desde el padre origen de este pueblo están malditos, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado, por lo tanto, cada vez que nosotros leemos, y entonces el Señor dijo. Eso puede darnos un poco de inseguridad al principio, de decir, bueno, entonces, donde dice que Dios dijo, ¿qué? ¿Lo dijo o no? Y eso nos tambalea el suelo. Pero nos libera también, porque hay muchas cosas horribles que el Señor dijo. Muchas cosas horribles. Y que no van de acuerdo con los principios del reino de los cielos. Pero que el Señor dijo, ve y mata a todos esos pueblos y que no quede embarazada ni anciano vivo. Y daña la tierra, ningún animal y todo. Son cosas de el Señor lo dijo muy fuertes y muy delicadas, y que no van de acuerdo con el principio de la vida que establece el reino de los cielos. Entonces aquí tenemos una situación en la que también leemos Dios le dijo. Pero si nosotros nos fuéramos al contexto de este pasaje, podríamos entender esto un poco mejor también. Y el relato no pierde su valor, al contrario, se endulza, se colorea mejor, se tiñe mejor de colores. Y ya no lo vemos en blanco y negro. Esta es una situación en la que si vemos el trasfondo de Abraham, él viene de pueblos, pues que en la Biblia leemos pueblos paganos, ¿verdad? O pueblos acostumbrados a la fe sacrificial. Abraham viene de un pueblo, en el que, de muchos pueblos, en el que para calmar la ira de los dioses, se pasan los hijos por fuego. Se ofrecen sacrificios humanos. Nuestra cultura es una de esas, es una cultura sacrificial. Y no lo hacen porque, ay, nos encanta la sangre. Honestamente, ellos creen que eso aplaca la ira de sus dioses, o de Dios, o de su Dios, lo que sea. Entonces, viene de pueblos en los que también el hijo primogénito es pasado por fuego o es sacrificado para que los dioses los bendigan con más hijos, ¿verdad? Para que los haga fructíferos. Y nosotros en estos tiempos podríamos decir, ay, pero qué gente tan bárbara. Pero todos tenemos los extremos a los que podríamos llegar. Con Biblia en mano, dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, nos sentimos muy libres para llegar a extremos como los de lastimar a otras personas, decirles en su cara que les espera el infierno. Hacemos mucho tipo de cosas extremas también. Podríamos sacrificar más de lo que en realidad Dios
pudiera pedir. Y aprendemos a no saber decir que no, desde la cultura de iglesia, porque a Dios nadie se le puede negar. Entonces podemos caer, cada uno sabe en qué extremos puede caber, aunque no quepamos en el extremo de sacrificar un hijo, pero cada quien y cada cultura tiene sus propios extremos y son bárbaros. Entonces, si nosotros pensamos en eso y en que Abraham viene de esta historia, Abraham pudo haber entendido sin que Dios le diga, y quitamos ahí, veramos el pasaje de Dios dijo, de Dios pidió una prueba de amor tan severa. ¿Y qué tal si más bien nosotros identificamos que Abraham dijo, me ha ido bastante bien, para lo que yo me hubiera imaginado? Mira cómo se nos han multiplicado las cosas, mira cómo seguimos vivos, mira cómo nos hemos vuelto hasta blancos de envidias, y eso que somos nómadas. No estábamos destinados a tener prole y tenemos aquí Isaac. Seguro que Dios, que me ha dado tanto, me está pidiendo algo. Y esa es una de las guías de pensamiento de mucha gente religiosa. Yo lo he aprendido de primera mano. Si he recibido tanta bendición, es más, sin meternos en lo religioso. Esto es demasiado bueno para ser verdad. Todos lo hemos dicho alguna vez. Algo malo tiene que venir porque es que esta racha, o algo viene, letritas escondidas. Esto es demasiado bueno para ser verdad. O sea, lo tenemos acá taladrado en el inconsciente. Nos está yendo también que algo malo tiene que pasar. Así estuve yo el primer trimestre. O sea, ojalá no nos hubieran sido las náuseas, pero todo eso no me dejó disfrutar el primer trimestre. Esto es demasiado bueno para ser verdad. Y de la religión también solemos aprender eso. Si he recibido tanta bendición de Dios, está pidiéndome algo a cambio. Y Abraham viene de una cultura sacrificial, así que dice, pues se me hace que es mi hijo lo que me toca. Y no necesitamos el Dios hijo. Es una lógica de Abraham. Estoy compartiéndoles una manera de interpretar el pasaje que viene de una teóloga colombiana. Eso no me brilló en mi mente tan maravillosa. Leía a una teóloga colombiana. El milagro de este pasaje no está en que Dios haya pedido algo tan terrible para ver qué tanta fe tenía Abraham. Porque el Señor no necesita destrozarnos el corazón para medir nuestra fe. El Señor no necesita destrozarnos la vida para que podamos expresarle el enorme amor que le tenemos a Dios. Esa es una lógica humana. No cabe en lo divino. Es nuestra lógica que estamos recibiendo tanto, pues tanto hay que dar, pero con tristeza del sacrificio. Y Abraham entendió por su cultura previa que tenía que dar algo bien, bien intenso a cambio de lo intenso de bienestar que había recibido. Y entendió que tocaba entregar a su hijo, a su único hijo. Exacto. Es un esquema. El milagro está en que Abraham, en las respuestas que le da a su hijo, de todas maneras tiene la idea de: tengo confianza de que este Dios no es como los demás dioses, pero estoy a ciegas, entonces esto es lo que debo hacer. Pero, papá, aquí ¿pero dónde está el cordero que vamos a sacrificar? Que Dios provea, por favor, que Dios provea, que Dios provea, que Dios provea. Que me muestre que no es como los demás dioses. Pero si es como los demás, pues ni modo, ese es el mío. ¿Verdad? A esa sí va él. El milagro está en que Dios no estaba de acuerdo en ese sacrificio. En que Dios le pudo demostrar a Abraham, que se conoce en la Biblia como el padre de la fe, ¿verdad? Que Dios le pudiera demostrar a él: mi hijo, ¿de dónde tú aprendiste eso? Pero así no se mueven las cosas, yo no necesito sangre, y menos de tu único hijo que yo te di. Bebé, disfrútalo, para eso es, no para que me lo devuelvas y así. Y entonces en el relato hay un cordero enredado por ahí, ¿verdad? Ni quiero pensar si el cordero de otra cordera, porque me ocasiona mucho problema en mi interior los animalitos, pero sirve para el relato.
acá está el cordero, no quiere hacer un sacrificio, no necesito el sacrificio humano. Así no es como se maneja. Y otra vez tenemos un profeta que nos ayuda a respaldarlo. Y se los leo rapidísimo. Esta vez no es en Ezequiel, sino en Miqueas. En Miqueas dice, ¿con qué me presentaré al Señor y me postraré ante el Dios de lo alto? ¿Me presentaré delante de Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agrada el Señor de millares de carneros, de miriadas de ríos de aceite? Ofreceré mi primogénito por mi rebeldía, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Él te ha declarado, oh ser humano, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti? Sino solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con Dios. No quiero sangre, no quiero muerte, quiero vida. No quiero que mueras por mí, quiero que vivas por mí, dice el profeta Miqueas. Y va más adelante porque ya ni siquiera habla del sacrificio humano. En varias ocasiones Dios deja claro, o el relato deja claro, que el sacrificio humano aquí no va, para nada. No matarás, desde el Éxodo, ¿verdad? No quiero sacrificio humano, no quiero ni el carnero ni el aceite. ¿Qué quiero? Que hagas justicia, misericordia y que vivas conforme a mis principios. No quiero que mates ni que mueras por mí, quiero que vivas por mí. Y este relato nos abre el camino para el relato de Jesús en la cruz. Porque entonces también vemos la cruz de una manera diferente. Porque entonces no se trata de un Dios que necesitaba sangre para reconciliarse con la humanidad, para perdonar pecados. Yo no necesitaría sangre para reconciliarme con alguien con quien estoy distanciada. Si entendiera que me debo reconciliar, ¿verdad? O que reconciliarse signifique retomar una relación, ¿no? Pero reconciliación. Yo no necesitaría sangre de alguien más para perdonar y seguir con mi vida. ¿Cómo entonces puedo predicar a un Dios menos misericordioso que yo mismo? Justo eso quedó en el relato de Jonás. Para eso es todo el libro de Jonás. Para Dios hacerle entender al profeta y a toda la humanidad que claro que va a cambiar sus planes de destrucción si su corazón se mueve a misericordia. Claro que voy a cambiar mis planes. Y para eso está Jonás. Como relato disidente de la voz que dice, hay que sacrificar. Y si es mi hijo, y si es lo más preciado que tengo, y si es mi propia vida, la sacrifico. No quiero sacrificios. Quiero que vivas conforme a mis principios, que ames, que hagas justicia, dice el profeta. Esto además de eso, del relato de Jesús, es muy importante considerar que Jesús muriera en la cruz no era un deseo de Dios. Igual que la muerte de Isaac no era un deseo de Dios. El deseo de Dios era la vida de Jesús. La presencia de Jesús aquí se trataba de su vida enseñando, su vida caminando con nosotros, su vida haciendo milagros, su vida enseñándonos y abriendo nuestros ojos. Pero ¿qué es lo que le pasó? Lo mismo que a Homero, que a nuestro joven de 21, que a todos nuestros ambientalistas y todas las personas luchando por los derechos. En el feminismo, en todo. En todo nos han arrebatado gente. Y así como a ellos nos arrebataron a Jesús, tan joven, porque no les convenía esa voz tan poderosa. Jesús fue enviado a vivir. Y la muerte fue una consecuencia. Pero en este relato, la muerte es, el proceso es, ¿cómo se llama esta cosa? De interrumpido. Es interrumpido en este relato. Para que nos quede señal de, Abraham estaba siguiendo a un Dios, a uno. Pero este Dios era diferente en este asunto. Este Dios no pedía esta clase de sacrificios. Por último, este relato también nos señala que necesitamos hacer autoexamen. Yo no voy a ver sobre su vida, usted tampoco va a ver sobre la mía, me asusta que vea sobre mi vida. Vamos a ver sobre nuestra propia vida. ¿Qué situaciones hay
en las que estamos intentando imaginar a Dios como un Dios al que se puede manipular. Porque en la experiencia religiosa es una situación común que aprendamos que podemos manipular, aunque esas no sean las palabras que se usan, que podemos manipular la voluntad de Dios, por ejemplo, mediante el ayuno. Yo dejo de comer estos días y Dios me da lo que quiere. Yo oro de esta manera y Dios me da lo que quiere. Yo sacrifico mi cuerpo de tal manera y Dios me da lo que quiere. Y entonces si no me da lo que quiere, no oré bien, no ayuné bien, estoy llena de pecado o no lo hago como los demás. Y entonces me voy sintiendo relegada de Dios. Usted que Dios sí le escucha, ore por mí. Eso se escucha un montón en las iglesias. Porque yo siento que mis oraciones no salen del pecho. ¿Por qué? Porque vamos aprendiendo esto, lo sacrificial. ¿Qué importa que no matemos hijos ni primogénitos? Si de todas maneras intentamos ese control por medio de ayunos, de oraciones. Entonces, lo sacrificial también es entendible que la humanidad lo practique de distintas maneras, porque es la manera esa es una forma que nos da el control a lo humano. Los humanos tenemos el control en la fe sacrificial. Podemos intercambiar con Dios una cosa por otra. O nos llenamos de promesas o lo que sea. Entonces, sacar de nosotros la mentalidad sacrificial, aunque no sea entregando al primogénito, nos invita, nos exhorta a sacar de nuestra mente la idea de que podemos hacer estas negociaciones con Dios. Entonces, es un relato muy profundo respecto de nosotros cómo razonamos nuestra fe. Y hemos quitado de por medio el hecho de Dios dijo quiero sangre. No hace falta. Y este relato sigue teniendo mucho peso. Lo valioso de este relato no es ni siquiera que Dios haya cambiado de parecer, sino que desde el principio su parecer era: no necesito, no deseo sangre. No deseo que tu vida sea miserable para poder medir qué tanto me amas. ¿Verdad? Ama a los demás, muéstrame así qué tanto me amas amando a tu prójimo. Dijo Jesús, en esto se resumen la ley y los profetas. Todos esos libros en eso se resumen. Ámate a ti mismo para que puedas amar a los demás y a través de amando a los demás, amas a Dios. Amor, quiero amor, no quiero sangre. ¿Qué otros detalles se pueden sacar? Nos hemos quedado sin tiempo, pero hay muchos detalles en este relato que podemos sacar después de haber analizado desde el contexto sociocultural de Abraham y no desde la idea de querer enseñar Dios pidió sangre, Dios los mandó a destruir a tal pueblo, Dios castigó, Dios mandó al infierno y Dios no perdonó, etc. Liberemos al texto bíblico de tanta influencia humana en la que queremos proyectar nuestro enojo, nuestra rabia en Dios. No soy yo quien está enojada contigo, es Dios quien está enojado contigo. No soy yo quien te condena con mis prejuicios, es Dios que te condena. ¿Verdad? No soy yo quien te está excluyendo, Dios no te quiere. Y hay que liberar todo ese poder falso que podemos adquirir, tener en nuestras manos por la autoridad moral que nos dan. La posición de liderazgo, nuestras posiciones pastorales, nuestras posiciones como cabeza de las familias, no nos dan ese tipo de autoridad. El Señor dice, mía es la venganza. O sea, no de ustedes. Déjenme morir. ¿Verdad? Qué importante es esto. Muchas gracias por su tiempo. ¿Cómo estás de esto? Sí. Ok, es rápido. Es rápido y conciso. Bueno, hemos estado hablando de esperanza en el trauma. Vemos que el trauma significa una herida constante. Y cómo convivimos, volvemos a ver también en los esquemas, cómo convivimos constantemente con esas heridas. Entonces, hoy quiero que hablemos acerca de la resiliencia. ¿Okay? Y de manera propia, de experiencia propia, estuve muchos años tratando de entender qué era la resiliencia. Por muchos años, desde que estaba en la universidad. Porque cuando estaba en la uni, pues empezó a sonar mucho, ¿no? El tema de resiliencia. De repente es así, ¿no? Empezó a sonar mucho el tema de resiliencia, luego empezó a sonar mucho la inteligencia emocional, y luego se pone de moda la gimnasia cerebral. Y ahorita lo que viene como de boga, pues es cultura de la paz. Seguro que en un año todos vamos a estar hablando de cultura de la paz, ¿no? Entonces, y yo
pues trataba de entender qué es la resiliencia. Entonces empecé a leer, me acuerdo que el primer libro que leí era La resiliencia en el aula. Y entonces hablaba acerca, pues, de compartir, hablaba acerca de ponerse en el lugar del otro. Entonces dije, pues la resiliencia es ponerle a los niños pues, un montón de ejercicios, decirle a los niños, pues, ¿qué necesita tu otro compañero? No, pues necesita esto, ¿no? ¿Qué necesita? Y en ese punto dije, pues la resiliencia es esto. Después, conforme pasó el tiempo, conocí a Patch Adams. Y Patch Adams tiene una teoría que él mismo dice que es el ser agradecido y la paradoja de la risa. Entonces, dice este señor, ¿sí conocen a Patch Adams? Sí. ¿Sí? Hay una película de esta persona con este señor que murió de depresión y se mató por depresión, ¿no? Robbie Williams. Okay. Y entonces Patch Adams dice que la paradoja de la felicidad tiene dos constantes, que es una, ser agradecido por todo, agradecer por todo, y la otra es ser feliz aunque usted no sea feliz. Entonces decía, bueno, dice este señor que si usted sonríe todos los días al iniciar el día, llega un momento en el que se cree que usted está feliz, ¿no? Y que no es lo mismo, por ejemplo, llegar todos los días y saludar al portero con diferentes modos, a que todos los días saludar al portero con una sonrisa. Entonces yo dije, bueno, yo en lo particular, dije la resiliencia, entonces es ser feliz a pesar de las dificultades. Les estoy hablando acerca de cómo fue evolucionando, como yo entendí en lo particular la resiliencia, poniéndolo como en balance a cómo distintas personas nos hablan acerca de lo que es la resiliencia. Después conocí yo a Daniel Goleman, y Daniel Goleman hablaba acerca de las emociones. Y con Daniel Goleman entendí que no siempre hay que estar felices, porque si somos siempre felices, estamos, pues, lo que pasa en la película Intensamente. ¿Sí han visto esa película? ¿Sí? Si siempre estamos tratando de ser felices, pues vamos a llegar a una crisis, ¿no? A una crisis nerviosa. La mayor parte de las personas que llegan a terapia, y no me van a dejar mentir, son personas que constantemente quieren alcanzar la felicidad y se olvidan de fluir en todas sus emociones. Muchas crisis parten de eso. Entonces, yo en lo particular dije, entonces la resiliencia significa aceptar cuando estás triste o enojado o algo te da asco o algo te hace feliz, ¿verdad? Y le entendí, hace unos meses. Entendí ahora qué es la resiliencia. La resiliencia pues es un conjunto de todas esas cosas que yo les hablo, pero hay una cosa muy sencilla y nos podemos ir al concepto. El concepto de resiliencia viene de la metalurgia, de los materiales. Y resiliencia es la capacidad de un material por volver a su estado. ¿Ok? Entonces, en ese punto es donde está a veces ese pequeño, podríamos decirlo, ese pequeño como error que cometemos a veces como terapeutas. El decir a las personas que resiliencia es sobreponerse a lo que pasa, ¿verdad? El tener la capacidad de volver a ser la misma persona. Entonces, les voy a poner un ejemplo. ¿Qué tengo aquí? Un globo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si yo estiro el globo? Estoy poniendo una presión al globo, ¿sí? ¿Y qué pasa si lo estiro? Pues este es un material resiliente, porque tiene la capacidad de volver a su estado normal. Pero el globo, el ser humano, no es un globo, pero se asemeja a un globo. ¿A qué me refiero? El ser humano, la diferencia entre la resiliencia de los materiales y la resiliencia del ser humano es la siguiente. ¿Ok? Yo estreso al globo. ¿Ok? ¿Sale? Ahora que yo estreso al globo, digamos que vamos a asemejar que es el ser humano, que somos cada uno de nosotros. Cuando yo estreso al globo o le echo aire, hablamos de un trauma, una pérdida,
algo que nos pasó, algo que dejó de sucedernos, un abandono, un sinfín de cuestiones. ¿Okay? El ser humano es resiliente por naturaleza, pero hay una diferencia entre el globo y el ser humano. El ser humano, después del trauma, no vuelve a ser igual. ¿Cuál es la diferencia? Cambio. ¿Sí? Hay un cambio. El globo es más grueso. ¿Ok? Pero, ¿qué pasa con el globo? Cuando vuelve otra vez ese punto de estrés, es más fácil de inflar. ¿Ok? Y se le vuelve a ocupar, es un poquito más grueso. Ese es el ser humano. La resiliencia en el ser humano es la capacidad de sobreponerse, pero no regresar a su mismo estado. El ser humano convierte eso en un aprendizaje. Y cuando vuelve a venir algo similar, parecido o lo mismo, ese aprendizaje nos permite ser más flexibles. Y tenemos las herramientas para poder soportar esa presión. ¿Ok? Y bueno, ¿cómo se llega o cómo se logra la resiliencia? Porque soy muy sencillo, ¿no? Soy muy sencillo el decir, pues hay que ser resiliente, tiene las herramientas. Pero ¿cómo le dices tú a una persona que requiere esa resiliencia? O sea, ¿cuáles son los pilares de la resiliencia? Los pilares de la resiliencia son 4. La rutina, los momentos espirituales, las personas y los lugares. ¿Qué es una rutina? ¿Quién me puede decir qué es una rutina? Algo que se repite constantemente. Diario. Por ejemplo, Tendría que ver también con la costumbre, un hábito. un hábito de levantarse, peinarse, rasurarse, lavarse los dientes. ¿Alguien aquí ha estado en algún momento de depresión? ¿Qué es lo primero que dejamos de hacer cuando estamos en un momento de depresión? Bañarse. Me dejo de bañar, me dejo de rasurar, me dejo de cortar el pelo, dejo de ir a mi trabajo. Es una rutina. ¿Sí? Uno de los pilares de la resiliencia es la rutina. Aunque no tenga ganas, pues me baño, pues me paro, pues voy a la escuela. El segundo pilar son los momentos espirituales. Hablamos de momentos espirituales en nuestra iglesia, los momentos divinos, pero ¿cuáles otros momentos espirituales hay? Una canción. ¿Alguno de ustedes quedó con una persona y dijo, voy a llorar como niño con esta canción? Después de esa canción, no te vuelvo a llorar. ¿Les pasó? ¿Sí? ¿Les pasó? ¿Alguna vez, en algún momento fueron por la calle? Porque vamos a pasar a algunas personas y una persona les sonrió y les dijo, no está bien. Ese es un momento espiritual, un momento significativo para ti. ¿Alguna vez alguien te abrazó sin saber que lo necesitabas? Y hubo como cierta energía así como... ¿Sí? Esos son los momentos espirituales. ¿Sí? ¿Alguna vez a esta naturaleza viste un colibrí en ese momento? Esos momentos a los que le damos significancia. Es un momento espiritual. Claro, adopte los momentos que nos regala el divino, porque también nos regala momentos espirituales, ¿no? ¿Sí? Otro pilar de la resiliencia son las personas. ¿Por qué las personas? ¿Quién es tu persona favorita? ¿Sí? Y aparte de ti, ¿quién es tu persona favorita? No lo contesten, pero piensen, ¿tienes una persona favorita? No tiene que ser la persona favorita de toda la vida. Puede ser mi persona favorita de esta semana. ¿Okay? ¿Sí? ¿Quién es la persona que te tendió la mano cuando lo necesitabas? ¿Sí? ¿Quién es la persona que te enseñó que querer no era así? ¿Sí? ¿Quién es la persona que te enseñó a no confiar por completo en todas las personas? ¿Y quién es la persona que te enseñó que hay personas que te dañan? Porque esas personas también son importantes. ¿Sí? Aunque sanemos y nos alejemos de ellas, también son importantes. ¿Quién es la persona que te enseñó que debes de ser responsable? ¿Ok? ¿Y los lugares? Pues hablamos ya de los lugares, por ejemplo, los lugares seguros, ¿verdad? Que vamos a hablar. ¿Cuál es tu lugar seguro? ¿Cuál es tu lugar en paz? ¿Cuál es el lugar que te hace estar en el ahora, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es el lugar que te hace sentir bien?
pues el lugar al que puedes ir cuando sientes que no puedes ir a otro lugar, ¿verdad? Entonces, esos son los 4 pilares de la resiliencia. Entonces, si desarrollamos el concepto de la resiliencia, ¿qué es la resiliencia? Resiliencia, entonces, es la capacidad que tiene el ser humano a sobreponerse a las adversidades, no estando en la misma forma, adquiriendo un aprendizaje. Pero ese aprendizaje, o cómo manejamos la resiliencia, ese aprendizaje se da avanzando, siguiendo con las personas que te hacen sentir feliz, siguiendo esos momentos espirituales, teniéndolos, dándoles significancia, ¿okay? Teniendo esa rutina, viendo a las personas que te hacen sentir bien y yendo a los lugares en los que estás bien. Eso es la resiliencia individual. Ahora, ¿cómo va o qué es la resiliencia grupal? Eso es en la próxima clase porque vamos a hacer una actividad. ¿Okay? Para la actividad hay una tarea. ¿Ok? Usted va a mandarme al grupo, tiene hasta ese día en la mañana. ¿Ok? No se les olvide, no sé que no tengo cara para decirlo, que no se les olvide. Y usted me va a mandar una rutina, un momento espiritual, ¿sí? Recuerden que el momento espiritual es una canción, una película, ¿verdad? Una poesía, un libro, ¿sí? Un acto, una persona, mis personas favoritas, ¿ok? Y un lugar, ¿vale? Me va a mandar eso y vamos a hacer una actividad acerca de la resiliencia grupal con esas pequeñas palabras, ¿ok? Que son una palabra, pues una palabra, ¿no? Una poesía, pero una o 2 palabras, que no sé si como que lo hagas. Okay. Eso es todo. Dime los primeros que tengas, una rutina. No, estos son de las anteriores. Vamos a hacer una rutina. Bueno, vamos a tener un movimiento. Voy a dar una pequeña, mi última cápsula del primer módulo de pacto y acuerdos comunitarios. Le voy a pedir a Gastón y a mi hermano Isaac que por favor desconecten la tele y la pueden meter, por favor. Ah, sí, claro. Eso es lo que me queda. Isaac, Miguelito y ¿quién más será? Samuel, ¿me ayudan a sacar todo del coffee break, por favor, y traerlo aquí a la cocina en lo que estamos en movimiento? ¿Sí? ¿Metemos la tele sin la mesa por favor? ¿Cuánto de mesa, por favor? Sí. ¿Quieres café? ¿Cuáles son los 2 acuerdos que hemos tomado últimamente? Bueno, que se han propuesto como parte del acuerdo y que vamos rumbo al pacto comunitario. ¿Se acuerdan del primero? Respeto. El respeto, ¿cómo se entiende de la manera más profunda? ¿Quién puede dar un ejemplo de qué es lo más profundo que podemos respetar del otro y de mí mismo en una acción interdisciplinaria e interpersonal? En una acción natural. ¿Qué es lo que más debo respetar del otro? Una de ellas, guardar silencio. ¿Otra? Cuidar su dignidad. Cuidar su dignidad, que es el sello indeleble del Creador en nosotros. ¿Una más? ¿De qué manera yo respeto y hago concreto un acto de amor hacia alguien que está a mi lado? Ser discreto, guardar sus secretos. Totalmente de acuerdo. Tener ese control y esa autogestión de no hacerse con ganancias secundarias con la vida de otro. Perfecto. Otra cosa más. ¿Algún ejemplo que ustedes vivan cotidiano? ¿De qué manera se respetan a sí mismos también? Es diferente, ¿cómo? Es diferente del guardar silencio con el tengo derecho a no hablar silencio. Tienen derecho, exactamente, el respeto al otro que posiblemente está en una situación difícil o compleja y que no lo voy a obligar a hablar de ninguna manera. Ni le voy a decir, es que poniendo los pretextos que nos decía el falso conocimiento que muy bien mencionó nuestra pastora Lisania, de decir es que va a pasar esto si no lo haces, es que eres esto si no lo haces, es que no sabes esto si no lo haces, y tratando como cosas básicas de lo que significa el ser humano, como poniéndole ahí unas condicionantes si no lo hace, ¿verdad? Perdón, es que, y no tenemos que ser tan juiciosos para hacerlo, porque nada más puedes decir,
¿te dolió? Ajá. O, ay, es una broma. Ajá, muy bien. ¿O qué? ¿No lo estás disfrutando? Ajá. En ese ejemplo que pone la pastora Lizania es algo bien bonito porque lo natural y el flujo básico de la comunidad y de nosotros como personas en nuestras áreas de desenvolvimiento debe de ser precisamente ese fluir tranquilo. Bueno, perdón, debe ser, no se menciona, perdón. Puede ser la posibilidad. Estoy en un seminario y me estoy batallando bastante con palabras que nos hacen esclavos desde generación en generación. Y una de ellas que me he prohibido durante ya varios días es el debe ser. Ay, no me lo quito, pero ahí voy. Porque es una palabra muy, pero muy punitiva hacia el otro y desde mí como un verdugo. Estoy en ese curso de dieta de la palabra, entonces he batallado bastante, porque una de las primeras cosas que nos dicen que el respeto profundo es que yo cargo a toda mi gente a donde quiera que vaya. Entonces trato a cualquier persona que haya aquí como si todos estuvieran conmigo, como si el papá del Sam estuviera conmigo aunque no lo conozco, como si las hermanas de Juanita, como si todo el barrio que nos respalda estuviera presente, como si el comando de mi hermano Ceballos, como si el magisterio de Alondra, cosas muy potentes que hay dentro de la persona. Hay que mirar a la persona como si todo ello estuviera a nuestro alrededor. Imagínense los noviazgos con ese tipo de principio. Fueran bellísimos, ¿no? Exactamente, porque trato a mi pareja, o sea, no solamente en mi noviazgo, sino también en mi relación de matrimonio, trato a mi pareja como si estuviera su papá a un lado, su mamá, sus hermanas, su gente que la protege y que va a ver mucho más por ella que por mí, porque eso es lo natural. Si usted carga entonces esa visión para cuando va caminando con nosotros, mire que no va a lastimar, y si lastima va a ser, bueno, no sé si decirlo por misión, pero va a ser, porque es humano, somos humanos, y alguna palabra le causó un gatilleo personal, una amígdala aplastada, y el otro se asustó, y ya volvió al espacio otro ese feo, y se va a gatillar. Pero no significa que usted tenga la culpa o que sea totalmente responsable. Algo salió que se unió con el pasado de la otra persona que uno no puede controlar. Quiero decirles rapidísimo que, bueno, este esquema tardé 21 años en hacerlo y que cada vez lo hago como más sencillo. Lo quito y lo vuelvo a hacer porque lo que mencionamos en la sesión de la casa de la hermana Juanita es que durante mucho tiempo yo tuve que soltar la forma singular de ser pastor o de una iglesia tradicional, pero soltar sin aplastar. Es decir, no es que yo deje de ser pastor, discípulo de Cristo, pero no aplasto las tradiciones de las cuales proceden y las que se me han heredado y las que he transformado con la ayuda de Dios. Para que eso suceda, usted tiene que amar profundamente el espacio de donde salió, y lo voy a decir con mucho cuidado, volver a él, pero no quedarse a él, sino de regresar a la fuente. Ninguna tradición o expresión de la fe es más que otra, aunque pareciera que sí, pero porque somos humanos lo que estamos ahí. Entonces el valor lo da el sentido de lo humano. Cuando nosotros pasamos por una experiencia, cualquiera que sea, atea, gnóstica, cristiana, atea responsable, atea espiritual, pagano, profano, cualquier tipo de experiencia espiritual o confesión que usted haya tenido o a confesión que haya tenido, es bien importante que no aplaste eso y no diga, yo vengo del mundo y el mundo no es mi hogar. Pues el mundo sí es hogar. Y usted es un pagano y un profano. A la vista de la legalidad de otro. No se me sienta tanto. Gracias a Dios, esos espacios quebrados, heridos, triturados y fracturados, en ellos nosotros somos parte y no podemos
no volver atrás, sino que al contrario hay que volver atrás. Se lo digo con bastante cuidado y pregúnteme por WhatsApp, hábleme, dígame, a ver, es que no quiero gastar tanto tiempo, pero ¿qué quiere decir con eso? Y no significa que yo le voy a responder todo, sino que quiero comunicar y dialogar con usted. El andar en espiritualidad profunda, donde precisamente aprendemos que el hay educar es parte de nuestro ADN vivo, significa que usted vuelve de donde salió. Pero no vuelve con una actitud, como dijo nuestra queridísima pastora Lisania, en venganza. Uno reconoce que va a volver en venganza. El primer paso que voy a dar hacia atrás va a ser, esto me lo pagan. Y de aquí, y si regreso, va a ser porque van a saber lo que soy y de lo que soy capaz. Juanita. Sí, bueno, por lo que estoy escuchando, Ajá. esto tiene relación con lo que decía Gastón en relación a la resiliencia, porque yo me acuerdo de cuando hice mi profesión de fe, Sí. que decía, después decía, es cierto, yo era así, antes era así, Sí. ahora soy así. Sí. Sin embargo, en el transcurso del tiempo se da uno cuenta de que a veces no es uno realmente honesto. Sí. Aunque quiera, no es honesto. Sí. Dice uno, ya no soy del mundo, Sí. pero sin embargo estoy en el mundo. Entonces allí, cuando me doy cuenta de que realmente estoy en el mundo, pero tengo ese aprendizaje del que habló Gastón, Ajá. entonces es cuando me doy cuenta que he cambiado, porque ese aprendizaje lo he interiorizado, he tenido ese momento espiritual, he tenido ese momento, Sí. yo le llamamos momento cumbre, ¿no? Así es. Entonces es cuando me transformo como ese globo Ajá. y entonces puedo decir, aprendí. Sí. Vivo en el mundo y Ajá. sí, vuelvo atrás, Ajá. pero sigo avanzando de manera diferente. Ajá. Precisamente lo que menciona Juanita, con esto termino. Hay 4 cosas que en casa de oración parecieran imposibles para un espacio. Mire, yo le voy a poner un ejercicio. Trate de llamar a Dios de otra manera que nunca la ha llamado. Si lo llamó siempre masculino, llámelo femenino. Pero neta, llámelo femenino. O sea, no diga, eso se puede hacer un jueguito aquí de primaria. Sí, la fuente. No, de verdad, las oraciones que usted hace, diga, ok. Voy a intentar llamar a Dios de otra manera. Fíjese lo difícil que es. Me voy a reunir otro día que no sea el domingo. El domingo es como, ¿cómo les diré? Ya tiene un peso de más de 1700 años este día. Y está instaurado precisamente no solamente desde lo religioso, lo político, lo económico, lo simbiótico, lo social, lo biopsicosocioemocional, para que usted el día del descanso se lo dé al Señor del descanso. Cambie el día a ver cómo, a ver cuántas generaciones se tarda. Es más, para sacarlo del templo a un espacio que no es templo. Hágale. Trótele, camínele, para que vea lo difícil que es. Si ahorita que estábamos en el de... ¿Cuánto nos batallamos? Eso es andar en el mundo, eso es entrelazar. Mire, que si vivimos en nuestra burbuja, pues se pierde de años de conocimiento de otra gente que dio su vida por el Jesús no nombrado. Rompemos líneas con la Iglesia Católica, que es nuestra bendita hermana Iglesia, por herencia que le inculcaron y que se va a morir ignorante, no porque no sepa, sino porque piensa que lo sabe todo. Anímese. Mire que tardamos 20 años en cambiar un espacio del domingo al lunes. En que la predicación no sea la principal. Hágame el favor. Que el diezmo no sea para el pastor o para la iglesia. Bendito sea el Señor.
coffee break, por favor pasen a la cocina de su casa. ¿Sí? Sírvase un cafecito y vamos a tomar 10 minutitos. ¿Te parece? Gracias.